Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. En semanas pasadas, hermanos, habíamos estado hablando acerca de un tema que en lo personal me parecía importante para la iglesia. Pero viendo, hermanos, la necesidad de hablar acerca de otras cosas, en este día, hermanos, yo quiero cambiar un poquito el tema, porque estamos tan llenos, hermanos, de información buena y mala en estos momentos en que no sabemos ya a quién hacerle caso. Entonces, pienso que nuestra fe, nuestra confianza se ha ido deteriorando, y más si vemos que no podemos estar en esta casa de Dios. Nuestra fe, hermanos, se quebranta, queramos o no, se quebranta. Por ello estaba en esta semana pensando en todo esto, hermanos, y oré al Señor, y el Señor me recordó 2 capítulos que se encuentran en el libro de los Hebreos. El capítulo 11, que nos habla no solamente de la fe, sino también de la entrega de muchos hombres y mujeres que padecieron por el Evangelio. Hebreos nos da ejemplos de santos fieles que estuvieron dispuestos a retar a las personas de su propia época. Cuando nosotros en nuestra mente histórica vamos a aquellos años, el año 1 en el cual murió el Señor Jesucristo, y si vemos, Él murió en el año 33, y durante 67 años, en esos principios de la iglesia que se estaba formando, que estaba creciendo, sufrió mucho por las persecuciones, por muchas cosas. Por eso Hebreos nos da ejemplos de santos fieles que retan a las personas de su época. Y como el resto del Nuevo Testamento, hermanos, Hebreos también describe la vida cristiana como una vida llena de dificultades. Y aquí, hermanos, permítanme detenerme, porque hay mucha gente que habla del Evangelio y nos presenta un Evangelio donde ya no va a haber sufrimiento, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber necesidad, cuando la palabra de Dios misma nos dice todo lo contrario. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice que por causa de Él seremos llevados a las cárceles, seremos perseguidos, que eso es lo que pasa en los últimos capítulos, en los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos, a partir del versículo 32 hasta el 40. Y esto, hermanos, créanme, cuando no llevamos la sana doctrina, cuando no llevamos, hermanos, el Evangelio que está aquí en la Biblia, hermanos, solamente lo que hacemos es confundir a la gente. Y cuando la gente acepta el Evangelio que se les presenta y tienen las primeras dificultades, la gente huye, porque no está recibiendo lo que se les prometió. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver que la Biblia nos habla de que debemos soportar esta adversidad como una medida de la disciplina paternal de Dios, no porque hayamos pecado, sino porque Dios nos disciplina. Y el capítulo 12 de Hebreos nos dice lo siguiente: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Y mi pregunta es, ¿qué queremos ser, hermanos? ¿Bastardos o hijos? A través del capítulo 2, hermanos, de Hebreos, y a través de la vida cristiana, con todas sus dificultades, con todas sus penas y dolores, llegamos a compartir la santidad y la justicia de Cristo. Así como el Hijo fue disciplinado y fue perfeccionado, así lo dice también este libro, ahí en Hebreos 5, 7 al 10, los hijos de Dios pasamos por el mismo proceso. Si Dios no escatimó a su Hijo y permitió que llegara a la cruz, ¿qué no hará con nosotros para disciplinarnos? Todo esto, hermano, nos debe de llevar a pensar en que en estos tiempos tenemos que estar soportando la adversidad, pero también a la vez buscando la paz. Y la paz, hermanos, no la vamos a encontrar en ningún otro lado más que a los pies de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Muchos de nosotros, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, estamos viviendo, hermanos, no solamente una pandemia, estamos viviendo, hermanos, en ofuscación, porque no sabemos a quién hacerle caso, si al gobierno, a salubridad, a las Naciones Unidas, a los gobernadores, no sabemos a quién, porque cada uno tiene su propia versión de lo que está sucediendo. Lo más común en el mundo, hermano, es que interpretemos la adversidad como un castigo divino. Es que Dios nos está castigando. Recordemos, hermanos, que Dios es un Dios de amor, de justicia y de misericordia. Puede ser, hermanos, que los que nos rechazan también lo vean así y que nos reprochen por nuestros pecados y fracasos. ¿Cuántas veces hemos oído esas palabras de, y eso que tú eres hijo de Dios? Y mira cómo te está yendo. Y a veces parecemos a los 3 amigos de Job. A fuerzas quiere la gente que confesemos nuestro pecado porque por eso nos está yendo mal. Sin embargo, hermanos, Hebreo nos recuerda que no hay condenación para los que han sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo, que es todo suficiente, es una vez y para todos. Miren lo que dice Hebreos 10, 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado, porque tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, y a quien podemos recurrir con toda fe y confianza. Por eso, hermanos, nuestro Padre amoroso nos va a disciplinar. Miren, yo les invito a que leamos ahí en Hebreos 12, 4 al 11, lo que dice la Escritura. Miren, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero por
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo nos ejercitamos, hermanos, para poder soportar esta pandemia, este encierro, esta confusión de mente, de corazón, de espíritu? Tenemos que hacerlo, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, porque nadie, hermanos, sin disciplina, aunque la disciplina, hermanos, sea un entrenamiento fuerte, también, hermanos, es una forma de amor, porque la Escritura lo dice: el Señor al que ama, disciplina. Ahora, tenemos que pensar un momento, hermanos. Nosotros estamos viviendo en un mundo corrompido, en un mundo, en una raza caída, que no busca a Dios, que busca su propio beneficio, que busca, hermanos, el no querer sufrir. Porque si sufre, Dios es el culpable. No, hermanos. Nadie puede pretender interpretar nuestras dificultades como un castigo de Dios. Hay una razón que nos dice la Escritura: que el que nos disciplina lo hace para nuestro bien. Y la segunda razón, hermanos, es para que participemos de su santidad. Esto nos tiene que llevar, hermanos, a recordar las palabras que le dijo Dios a Moisés de cómo quería que fuera el pueblo que estaba llevando por el desierto. Sed santos como yo soy santo, 3 veces santo. La disciplina, hermanos, siempre tiene un propósito para bien. Esta pandemia que está pasando, que está sufriendo el mundo, hermanos, es una disciplina de Dios. Y lo está haciendo con amor. Porque si vemos las estadísticas, hermanos, y la supuesta gravedad del COVID-19, no están muriendo las personas que deberían de haber estado muriendo. Y muchos de nosotros no hemos sido tocados por este virus. Además, hermanos, esta disciplina no es solamente para nuestro propio beneficio. Les voy a decir por qué. Porque Hebreos, hermanos, exhorta a los seguidores de Jesús a que busquen la paz con todos y la santidad con todos. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que estar tranquilos, hermanos. Miren, esta epidemia, queramos o no, va a pasar. Va a pasar como muchas otras epidemias, que en su momento fueron catastróficas, sí, pero pasó y la humanidad siguió adelante. La paz, el shalom, que menciona Hebreos 12:14, hermanos, tiene un gran significado. Habla de la noción completa del término hebreo shalom, que expresa un estado supremo de justicia y prosperidad compartido entre toda la comunidad. Miren, veamos qué dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estate tranquilo. Yo sé que estar encerrados no es fácil. Es como poner
un león y un tigre de Bengala en la misma jaula. No es bueno, no es sano para la vida familiar, hermanos. Por eso la Escritura nos dice que debemos de buscar, que seguir la paz. Porque esta paz, hermanos, es la meta final de salvación. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sumisos ante la disciplina de Dios para poder salir adelante, hermanos, en esta pandemia. Todo esto, hermanos, se expresa de otra forma más adelante en el capítulo con la imagen de la ciudad santa celestial de Sión, allí en Hebreos 12, 22 al 24. Miren lo que dice. Esto es precioso. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y todos nosotros, hermanos, conocemos que la sangre de Abel fue la primer sangre derramada sobre la tierra que Dios le había dado al hombre para que viviera en ella. Y desde entonces hasta el día de hoy, hermanos, vivimos en guerras, vivimos odiándonos unos a otros, vivimos, hermanos, buscando enemigos donde no los hay o donde no los debería de haber. Pero es más precioso, hermanos, lo que nos dice los primeros versículos de este capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, sabemos lo difícil que es soportar, hermanos, la adversidad. Sabemos que es muy difícil buscar la paz en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia misma. Y sin embargo, hermanos, hemos recibido grandes promesas de Dios. Y esas promesas, hermanos, esperamos de forma natural que éstas hagan que nuestro trabajo sea más agradable inmediatamente. Tenemos que pensar, hermanos, que si bien estamos sufriendo por esta pandemia, también, hermanos, más adelante hay un remanso de paz, de tranquilidad, en la cual podemos decir como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En este tiempo, hermanos, tenemos que ser productivos. Y no productivos, hermanos, porque tengamos los negocios abiertos o porque no nos dejan abrirlos. Tenemos que ser productivos, hermanos, en amor, en fe, en paciencia, en credibilidad. Fe, porque debemos de confiar en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Confianza, porque sabemos que estamos confiando en el Dios único, vivo y verdadero. Si no hacemos esto, hermanos, nuestra vida va a ser un caos. No queremos ser productivos en multiplicar nuestra riqueza y ganar autoridad. Aunque esto es bueno a los ojos de Dios, sí.
Pero también, hermanos, tenemos que buscar la paz, disfrutar de nuestras amistades, de nuestra familia, de lo que está a nuestro alrededor. Y en y por medio de nuestra vida disciplinada. No lo vamos a lograr, hermanos, de otra manera. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo, hermanos, así, siguiendo las directrices de Dios, dejando que Dios nos discipline, dejando, hermanos, que Dios obre nuestras vidas. Porque si en vez de eso, hermanos, encontramos dificultades, problemas, falta de poder y hostilidad de parte de los demás, es posible, hermanos, que soportar sea lo último en lo que pensemos. Y yo creo que ahí mismo ustedes en sus hogares han oído mucho esta frase: ya no soporto esta situación, ya quiero salir. Tengamos paciencia, hermanos, tengamos paciencia. Puede que parezca mucho más fácil rendirse. Es más, puede ser más fácil renunciar o cambiar, si es posible. O tal vez retirarse. O bien podemos buscar una justicia ruda establecida por nosotros mismos. Pero nada de esto, hermanos, nos va a hacer más felices. Nada de esto, hermanos, nos va a quitar esa agonía que estamos viviendo. Tal vez podemos cansarnos y desanimarnos. Podemos permanecer, hermanos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, pero también podemos perder todo interés en hacerlos, hermanos, como un servicio para Dios. Que Dios, hermanos, nos dé la gracia para soportar las situaciones difíciles en la vida. Esto es lo que debemos de pedirle a Dios. Señor, hazme fuerte ante la adversidad. Señor, no permitas que mi fe se quebrante. Es más, tenemos que decir como los apóstoles, llegar a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, auméntame la fe, porque, Señor, en estos momentos de mi vida yo ya no sé qué hacer. Las dificultades que enfrentamos en nuestra vida cotidiana pueden ser medios por los cuales Dios nos disciplina para ayudarnos a ser personas más fieles y útiles para su obra. ¿Qué tanto extrañamos estar entre estas cuatro paredes? ¿Qué tanto extrañamos, hermanos, el poder abrazar a los hermanos con ese amor, con esa alegría? ¿Qué tanto, hermanos, extrañamos esos momentos de convivencia? Si en verdad los extrañamos, hermanos, sepamos ser personas más fieles y útiles en la obra de nuestro Dios. Si no podemos mantener la integridad cristiana, hermanos, si no podemos servir a otros y buscar la reconciliación, hermanos, para nosotros va a ser un trabajo difícil. Vamos a estar viviendo en ambientes hostiles. ¿Cómo podemos, hermanos? ¿Cómo podemos ser como Jesús? La Biblia lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Preguntémonos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría Jesús en este momento de mi vida? ¿Qué pasos daría Jesús para salir de este problema? Y Jesús tenía una solución para todo esto. Él buscaba un lugar solitario, apartado de sus discípulos, de la gente, doblaba sus rodillas y se dirigía al Padre Celestial. ¿Estás cansado de esta pandemia? ¿Estás cansado de vivir encerrado? ¿Ya no soportas el encierro? Dobla tu rodilla. Dirígete al Padre Celestial.
Y mira lo que dice Hebreos 12:3. Aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Tú puedes soportar la adversidad. Tú puedes buscar la paz. No hay muchos caminos, uno solo, Jesucristo. Búscalo. Permítele entrar en tu corazón. Dile, Señor, yo ya no sé qué hacer. Te pido que tú me guíes, que tú me des esa fuerza que ya no tengo, que tú aumentes mi fe, que tú me enseñes a ser como tú ante la adversidad. Pero no quites los ojos de Jesús. Tenemos, dice Hebreo, a nuestro alrededor una gran nube de testigos. ¿Qué testimonio le estás dando? ¿Qué testimonio le estamos dando como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios? Yo te invito que después de escuchar este mensaje, tú dobles tu rodilla y hables con el Señor y le digas, enséñame a soportar la adversidad, pero también enséñame a buscar la paz que solamente en ti puedo encontrar. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te confesamos, Señor, que estamos desesperados. Te confesamos, Señor, que ya no sabemos qué hacer. Vemos, Señor, un futuro negro, desordenado, y no queremos vivir así, porque tú tienes cosas maravillosas para nosotros. Enséñanos, Señor, a no quitar los ojos de tu Hijo Jesucristo, quien me ha enseñado la fe, pero también me ha enseñado el perdón. No permita, Señor, que quitemos los ojos de tu Hijo Jesucristo, porque en Él, Señor, encontramos paz, fortaleza para seguir adelante. Enséñanos, Señor, a soportar la adversidad, pero también que busquemos tu paz, esa paz que solamente tú nos puedes dar y que solamente en ti podemos experimentar. Que Dios les bendiga.